Hola, mi querida familia en Cristo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México, al cual les digo Shalom Alejem. Que la paz del Señor siempre esté con todos y cada uno de ustedes en estos momentos. ¿Verdad que sí? Los saluda el pastor Salvador Hernández Chávez, quien quiere compartir con ustedes un devocional al cual yo le he titulado La gracia de Dios que da poder. ¿Sí? La gracia de Dios que da poder, porque es la única que nos da el poder. Él es el único que nos da ese poder de ir restaurándonos poco a poco. Sí. La misma palabra, más bien el Señor en su misma palabra nos lo deja bien claro. En la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo del 7 al 8, donde el Señor nos enseña y nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. ¿Para quién? Para con nosotros. Aleluya. Sí. En quien tenemos redención por su sangre. Y por él tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículos 7 al 8. Déjame te explico, querido hermano, hermana, y amados que me ven y me escuchan. Nosotros en la iglesia ni siquiera hemos empezado a rascar la superficie de la gracia. Sí, te lo explico bien. Nosotros en la iglesia ni siquiera hemos empezado a rascar la superficie de la gracia. Tomamos solo pequeños sorbos de la copa de gracia en vez en cuando, perdón. Sí, eso es lo único que hacemos. Por eso digo que nosotros en la iglesia, y me refiero a todas, ni siquiera hemos empezado a rascar la superficie, apenas, más bien, pero ni siquiera hemos empezado a rascar la superficie de la gracia. Sí, tomamos solo pequeños sorbos de la copa de gracia de vez en cuando en nuestro caminar con Dios, antes de comenzar a confiar en nuestras propias habilidades, porque es lo que hacemos más común, confiar siempre en nuestras habilidades, más cuando vemos que Dios supuestamente no contesta nuestras oraciones, pues lo hacemos a un lado, como diciendo, no, pues tú no me ayudas. Por eso te digo que tomamos solo pequeños sorbos de la copa de gracia.
de vez en cuando en nuestro caminar con Dios. Y eso lo hacemos antes de comenzar a confiar en nuestras propias habilidades. Sí. Porque cuando Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo, fíjate bien y escúchame con atención. Cuando Jesús dice que tenemos que nacer de nuevo, tener fe, orar, buscar su rostro y amar a nuestro prójimo, cada uno de sus mandamientos es sí y amén. Tenemos que hacer lo que Él nos llama a hacer, no lo que nosotros podamos hacer por nuestras propias habilidades. No, porque cuando Él dice que tenemos que nacer de nuevo, eso es tener fe, orar, buscar su rostro y amar a nuestro prójimo en todo momento, y cada uno de sus mandamientos también es sí y amén. Tenemos que cumplirlos. ¿Hay fallas? Sí, yo lo sé y Dios lo sabe. ¿Hay errores? Sí, también Dios lo sabe. ¿Hay tropiezos? Desde luego que Dios lo sabe, pero Él siempre está atento. Cuando tú sigues esto, Él te ayuda y te levanta. Tenemos que hacer lo que Él nos llama a hacer, no escoger y elegir nuestras áreas de obediencia. Esta sí obedezco, esta no. No. Tenemos que hacer lo que Él nos manda a hacer y lo que nos ha llamado a hacer, y no andar escogiendo ni eligiendo nuestras áreas de obediencia. Déjame te explico que algunas iglesias prefieren ciertas áreas de obediencia sobre otras. Sí, enfatizan el evangelismo, la justicia social, el activismo político, el servicio a los pobres o el servicio a la oración. Pero ninguna iglesia es agradable a Dios cuando funciona con un cilindro en lugar de 8. Cualquier persona o iglesia que no esté obedeciendo los mandamientos de Dios está viviendo en desobediencia. Sí, soy muy claro. Cualquier persona o iglesia que no esté obedeciendo los mandamientos de Dios está viviendo en desobediencia. Simplemente Él no nos permitirá ignorar algunos de sus mandamientos. Jamás, jamás Él va a permitir que se ignore algunos de sus mandamientos. No, porque lo único que le agrada a Él de todos y cada uno de nosotros, y lo único que nos pide cuando llegamos a los pies de Cristo, es obediencia. No te pide más que obediencia a su palabra. Por eso, Él no nos permitirá ignorar alguno de sus mandamientos. Ay, es que este sí, el otro no me gusta. Mas, sin embargo,
La perfecta obediencia no es posible. Yo lo sé. No está dentro del ámbito de nuestra capacidad. Sí, lo sé. La razón por la que elegimos ciertas áreas de obediencia, te voy a ser muy claro, es porque son más fáciles de cumplir que otras. Por eso las escogemos. La perfecta obediencia no es posible, yo lo sé. Te dije hace un momento, hay fallas, sí, hay errores, sí, hay tropiezos, sí. Pero cuando Dios ve tu corazón, que tratas en todo momento de obedecer su palabra, Él te ayuda. Pero la razón por la que elegimos ciertas áreas de obediencia, pues es porque algunas son más fáciles de cumplir que otras. Tener una vida de gozo y victoria no depende de si tenemos éxito o fracasamos en obedecer los mandamientos de Dios. No. Tiene que ver únicamente con cómo obedecemos sus mandamientos. Cuando yo era muy joven en Cristo, uno de los líderes de jóvenes me dijo: oye, Salvador, puedes cambiarte a ti mismo de tal forma que las tentaciones no regresen. Tienes la capacidad de escapar de cualquier cosa. Y yo pregunté, ¿de veras? No se requiere mucho tiempo para ver cuán útil eso realmente es. ¿Sí? No se requiere mucho tiempo, ¿me entiendes?, para que nosotros nos demos cuenta y de ver lo inútil que eso realmente es. Porque no podemos hacer cambios en nosotros mismos. No debemos de permitir, fíjate bien, que la gracia de Dios nos dé poder y traiga transformación en nosotros mismos y en nuestro mundo. Sí, solamente así podemos cambiar, porque nosotros no podemos hacer cambios en nosotros mismos. No, por más que lo intentes y lo quieras y por muy sabiondo que te creas, no, nunca lo vas a poder lograr, porque debemos permitir solamente que la gracia de Dios nos dé ese poder y traiga transformación en nosotros mismos y en nuestro mundo personal. ¿Verdad que sí? Aleluya. Sí. Es a través de Cristo. Es a través de Él. Es a través del Espíritu Santo que Él nos da la gracia de Dios, que nos da el poder para poder transformar nuestras vidas, como yo transformé, más bien como Él me enseñó a transformar la mía. Yo nunca pude. Mi madre me decía: ay, Salvador, deja ya las drogas. Yo la dejo a la hora que yo quiera. Cambia, hijo, me decía, ya no tomes mucho. A la hora que yo quiera cambio, mamá. Nunca pude hacerlo. Toda mi juventud, bueno, cierta parte,
la agarré como agarrar un papel, una hoja de tu libreta, hacer la bolita y tirarla a la basura. Nunca pude, hasta que llegué a los pies de Cristo. Fue cuando yo le dije, si es cierto que tú existes, porque yo no creía en Dios, y me has traído de nuevo a la vida porque me resucitó después de un paro cardíaco por sobredosis de cocaína, alcohol y barbitúricos. Yo le dije mentalmente, si me has traído a la vida de nuevo para vivir de una forma diferente, dime cómo, porque yo no sé y yo no puedo. Y él me dijo cómo. Él me enseñó y me dio el poder para que aplicando su palabra de Dios en mi vida se transformara mi vida y mi mundo. Y esto es para darle toda la gloria, toda la honra y todo el poder y reconocimiento a mi Señor Jesucristo el día de hoy. Aleluya, Cristo vive. Él es el único que te puede dar el poder para transformar tu vida. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan. Dios les bendiga.